Well, hello there. Titan to play on Vampyr. Una vez actualice Steam, empezamos el juego. Wow, 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 wow. Wow. ¿Qué es esto? Ah. Se me ha actualizado el Binding of Isaac. No habrán puesto cosas nuevas, ¿no? No tendremos que volver. Wow, el Back 4 Blood ya está a 12 euros. Es que tenía pinta de que se iba... A ver. Sinceramente. El Back 4 Blood, por lo que enseñaron, tenía buena pinta. Lo que al probarlo y al jugarlo con la beta, te das cuenta de que el sistema este de cartas y tal tampoco estaba tan bien implementado. Al menos no me parecía a mí tan... Y hablo desde... Eso, de que he jugado la beta y ya está. No he jugado nada más. Y tampoco sé cómo está ahora. Pero bueno, imagino que si ya la han puesto a 12 euros, falta decir nada más. Es que tengo que decir que con la cantidad de juegos gratis que hay para jugar con amigos, a no ser que tengas un grupo de amigos ya, que juega a tope los juegos tipo Left 4 Dead, tampoco apetece mucho, ¿no? Comprarte un juego cooperativo donde no vas a tener amigos con los que cooperar desde el principio. ¿Qué dices? Vale, ¿qué tenía que hacer? La gran cacería, misión principal, reúnete con Lady Ashbury en West End. ¿Tengo algo más en el West End? Muerto. Vale, aquí están sanos, pero Whitechapel estaba... No. Tengo... algo para curar. Agotamiento, sí. O sea, podría pasarme por aquí, ¿no? ¡Dios! 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 Siempre pongo uno, ¿eh? Siempre pongo uno. Doctor Swansea tiene un diálogo nuevo disponible. Ya que estoy aquí. ¿Qué pasa, Sonso? ¿Sonso? Aquí está. ¿Qué haces? Ajá. Jeringa ahí. Eso al bolsillo sin cerrarlo ni nada. Y eso también. Entiendo. Bueno. Jonathan, old chap, how are you tonight? I've seen little of you of late. I was conducting research in my room, away from the nightly routines. Of course, of course. Worry not, I understand. The situation has been testy around here. I won't deny it, but we still stand. Me haría un caso de vampiros en los sitios estos donde el sol solo sale durante 3 meses al año. Y creo que eso ya lo hicieron. O sea, hay una película que creo que era de 28 días de oscuridad o algo así, que iba de vampiros en Alaska, creo. Pero coño, un juego ahí. Mira, esto ya es una sociedad de vampiros. Carta de Lady Ashbury. I have received an alarming letter from Lady Ashbury. She wants me to meet her at her house. I have been granted safe passage. Then you are twice fortunate. I have never been invited to the lady's mansion. And with the quarantine and controls, city access is nigh impossible. Háblame de la casa de Lady Ashbury. Why have you never entered the lady's house?
You are one of her good friends, are you Entonces no not? me va a poder My hablar de dear la casa. Jonathan, you have no idea how reclusive the good lady normally is, nor in what great esteem she must hold you to let you into her domain. Ah, sí. Hora de la cuarentena. Is the quarantine serving any purpose? Y It sus is buenos helping días en slow mayúsculas. the propagation of the epidemic, but as long as we have no clue to its origin, its efficiency is limited. Ok. ¿Qué noticias me What traes? news do you bring? The news is not good, my friend. We try to keep the epidemic at bay, but street violence is escalating quickly. ¿Qué pasa con la violencia? Tell me more about the violence. Jeffrey McCallum seems to have sent his war dogs on a hunt. On a nightly basis, Prewen patrols exterminate every skull and vampire they find. Have they come closer to the hospital? No, they mainly focus on fallen districts or abandoned buildings. But they're Distintos growing in caídas. numbers. Imagino que se refiere They must be a recruiting la heavily. mecánica esta de que caiga el estado de cada distrito. Pero es que decae porque están enfermos. ¿Qué hago? How bad is the epidemic? ¿Qué hago? It is killing the infected patients faster. In less than 2 days now. The only blessing is that they are contagious for a shorter period. Ya no me está diciendo nada malo. Digo, bueno, ayuda en el West End. A ver. Have you any reliable friends in the West End who might assist me? Unfortunately, you will be alone. Except for our ravishing red-headed acquaintance, of course. Thank you. Me encanta jugar con mando, con teclado y ratón a los juegos pensados para jugar con mando, porque es que se rompe tan fácil. Yo me encanta, pero hay veces que me arrepiento. No os voy a engañar. ¿Cómo llego yo? Tengo que ir por aquí y por aquí habrá un puente, y le tengo que cruzar y luego seguir recto. Gracias, Google Maps. Ahí está el puente. A 200 metros. Gire a la derecha. ¡Oh! Nivel 23. ¿Es muy heavy esto? ¡Leave me alone! No tengo sangre. ¿Sabes qué? Yo no tengo por qué matarlos. Encarga ese. Es nivel 18. Como yo. A lo mejor es mi stand-up power. Sí, de usar el teclado y ratón. Nada más que nada porque el juego se rompe a veces. La cámara hace... Y hago... con la cámara. For the earth is bleeding and the harvest is upon us. Stay away, whoever you are. Ya, pero... This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. ¿Reina América? ¿Qué dices? A ver, el desde este no parece malo, ¿no? Hay que decirlo. Y se me ha elegido como campeón es porque soy digno, es decir, que mi forma de ser le parece un chapipistachi. Chapipistachi. No le voy a decir lo de no soy tu campeón, porque y si me gusta ser su campeón. Voy a decir, déjame en paz por ahora, Tete. Leave me. Return to the shadows. Estoy enfadado por el duelo que Never estoy pasando come con But the shadows are our home. And wherever you stand, my son, I stand beside you. back. I had to kill Mary. I have known your no pain, tenías por qué. child. Do not succumb to... Silence. I dismiss you now. The land calls for a champion. All and everyone needs you. Silence. Mira, si dices silence y se va. I'm tired of all these puppet shows. En teoría es mi... No me deja mandarte de la ñuña, pero la ñuña desde el buffet. Qué rico el buffet. ¿Han puesto doritos? Porque si no, no es un buen buffet.
Es verdad esto, ¿Por qué no hay doritos en el buffet? Nunca. Me indigna. Muchos 5 estrellas, pero ¿dónde están mis doritos? Está buscando un tesoro. Espero que lo encuentres, tete. Aquí no hay nada, seguramente habrá una misión. Nice moves. A ver, la ha cogido muy bien así, porque eso tiene que poner aquí. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. Antígona. Doris Fletcher en Antígona, por Doris Fletcher de Sófocles. Con Doris Fletcher y sus alumnos. Próximamente. Hay muchos Fletchers en ese cartel. Sí. Basura. Del visto de los barriles no sacamos nada, pero de la basura sí. Este juego entiende cómo funciona la humanidad. Más basura. Todos llevamos pequeños mapaches dentro. ¡Ay! No es por aquí. Pero podía ir por ahí. No podía seguir recto, ¿no? Ah, pero hay como un callejón que rodea, que yo no he visto. Vale. ¿Qué más? Espera. 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 ¿No puedo ir? ¿Entrar por la ventana? Ah, me tienen que invitar, claro. A lo mejor sí que tengo que ir por aquí. Luego voy a hacer parkour vampírico. Hola, ¿qué nivel? 22. Anillo Blood. Ahora. Muy bien. Puplasta tú, con el chumpo. Pero... ¿qué es un...? ¿Es un random? ¿Qué haces así? Eres un random, tete. Es que encima es que es una escala. Es que no es ni un vampiro de verdad. Y tiene esos poderes. Menos mal que no está bizcocho aquí. Para llamarme malo. No, sí, no, vamos a por este. Ya no, es que no para. Luego hace ese ataque. Pero ¿por qué no tiene barra de vida de boss? Muy bien. Hala. Hace un desliz. Son las 10:24 de la mañana. No puedo jugar bien aún. Dame una horita con el juego, por favor. Y una vez lleve una horita, mis habilidades de gamer saldrán a la luz. Y os quedaréis boquiabiertos. Ajá, he superado la barricada, ¿verdad? Sí. ¿No? Stupid beast. It's locked, all right. ¿Me podéis abrir esto para matarme? Laiglon, Edmund Rostand, Doris Fletcher. Qué pesada Doris Fletcher.
Entonces, ¿cómo? Wow, tengo que ir por aquí y pasar por el West End y luego ir por aquí. ¿Eso es lo que me estás diciendo? No tendría que haber ido a Whitechapel. Pero yo he ido ya a West End. Espérate. Creo que no, ¿no? ¡Dale las rodillas! ¿Que eres doctor? Tendrías que saber que es el punto débil de todo el mundo. ¿Ves? La espalda también. No. No. Queremos un campeón, pero a ver, campeón, ¿por qué eres tan débil? ¿Por qué eres nivel 18, campeón? Tienes que venir aquí al nivel 24. Madre mía, ya está en normal, ¿eh? No es mal que no lo puse en difícil. A lo mejor el juego quiere que me coma más gente. ¿Recordáis que dije que no comería más gente? A no ser que fuese necesario. Que el juego claramente me lo pidiese para avanzar. Tiene pinta de que me lo está pidiendo para avanzar. Decide qué información dar a Tom Watts. Mejor tendría que venir aquí. Pero la cosa también... Me sabe mal el irme a dormir, porque pasa un día y si no he curado a la gente... Tío, no está nada. ¡Ay! Si yo, un vampiro, no puedo contra los Skulls, pues que los humanos pueden contra los Skulls. Yo no tengo que estar ahí. Uy. Adiós. Tampoco sé si la gente irá muriendo a medida que vaya cayendo el estado del sitio. Porque claro, donde están los NPCs normalmente no hay enemigos. Así que a lo mejor lo único que hace es... que a lo mejor tendría que ir a los eventos, para subir de level. Peor tipo de escala. ¡Estate quieto! Qué pedazo de mordisco. ¡Wow! 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 Toma. Ya explotó. ¿Este es el evento? Mucho cartucho de escopeta, pero poca escopeta. A ver. Ir al evento. Ok, por aquí. Hay que ir, a ver, como un puente. ¿Eres tú el evento? ¿Qué haces patrullando por el puente? La verdad que tampoco me queda claro si esto es un licántropo o es un vampiro convertido en lobo. Imagino que lo segundo, porque el juego se llama Vampyr. Vampyr. Las criaturas de la noche. A ver, puede ser. Sí, puede ser que sea algo parecido a un Grangle.
Que como no me han dicho nada, que entonces yo podría convertirme en un hombre lobo. Tendría que poder pasar por aquí, ¿no? Para llegar aquí. Aunque parece que puedo hacer parkour para ir a un escondite. Ese, ya lo mejor. Yo voy por aquí. No. Ah, vale, imagino que lo de reponer todo se refiere a ponerme balas. No tengo ni idea de cómo llegar ahí. A ver, también tenemos este evento de aquí. Así que podemos ir a ese evento. Todo recto, ¿no? Sí. A ver, ¿dónde está el evento? ¿Sois vosotros el evento? Creo que sí, porque esto tiene nombre. Oh, madre mía. ¡Oh, cielos! Con esto debería bastar para matarte, ¿no? La verdad que están muy chetas, amigo. ¡No! ¡No me tires ajo! Que no tires ajo. Ay, quería chuparle la sangre. Quería chupar la sangre. Me haría un juego de hombres lobo contra vampiros en el que al empezar la partida podrías elegir en qué facción perteneces. A ver, había uno hace la hostia, súper viejo de navegador. Así que imagínate lo viejo que era. Que se llamaba Byte. Que elegías una facción, si hombre lobo o vampiro, y te hacías como un clan con más jugadores. Como que tenías que mantener una guerra constante entre vampiros y licántropos. A mí me gustaba mucho porque era de navegador. Era muy texto, poco visual. Pero no sería que te hayan robado la idea a ti, sino que tú has robado la idea de ellos. Había uno de Naruto que era la hostia. This could be the public house Giselle Paxton mentioned. We should investigate. ¿Seguro que te vas a matar? ¿Estás segura? No, basta. ¿Creéis que le ponemos en cruz como algo simbólico? En plan, la cruz cristiana. Porque... ¡Wow! Porque se pone en cruz, porque se pone en tipo y ya está. Giselle's stolen money. ¿Qué? ¿Nivel 30? Muy bien, un agarre. El 85% de mi vida. Muy bien. Yo quiero hacer esto. Control de A o E. Wow, me agarra. Creo que no voy a poder, El escalado es un poco heavy. Vale. Al menos veo que no responde a...
¿Qué haces cuando se ponen en modo? ¡No, no me pegues! Por mirar. Basta, basta. No, no más abrazos. Ahora abrazo. Toma, oe. ¿Qué vas a hacer ahora, ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Nivel 30? Uy, pensaba que habían 3. Y era ¡pim! Lo tengo todo bajo control. ¿Habéis visto que mis skills de gamer van mejorando? ¡Wow! ¡Te cura! Madre mía. Joder, ¿dónde hemos empezado y dónde hemos acabado? Vale, ahora tengo una llave pequeña. Eso lo puedo utilizar en su templo, ¿no? Cuenta de experiencia 3930. Vale. O sea, tendría que estar haciendo los eventos estos. O sea, que antes de irme a dormir tengo que tener en cuenta que tengo que hacer los eventos. Y a lo mejor los eventos hacen que mejore el estado de la ciudad. Imagino, ¿no? Porque parece que le están dando bastante importancia a esto. A ver. Podría ir por aquí, que creo que puedo saltar de aquí a aquí. ¿Seguir recto? ¿Ir por aquí? ¿Es lo que tengo que hacer? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Dónde estoy yo? Good evening. I'm Dr. Reed. Do you need any help? Rest assured, I will help you, sir. Martin Nightingale, at your service. Please. ¿Ves? Es un apellido bastante chulo. Nightingale. Your L. Sí, de la noche. See anything worth having. Nocturno. None taken, sir. But please, I need to eat. Perhaps if you keep looking, you'd see something that takes your fancy. Ah. Show me what you have to offer then, Mr. Nightingale. Tienes facciones vampíricas y skulls. Caja de música. Muestra de sangre vigorosa. ¿Por qué tienes tantas cosas raras? Tú serás un vampire. Una mancha de metal que puede utilizarse para ajustarse al mecanismo de las armas de largo alcance. Placa de plomo, pieza de empuñadura corriente y nunca. Ups. Good evening. There's no need. A ver. ¿Por qué no buscas ayuda? Why not try seeking help instead of peddling your wares? I'm sure there are people around here that would gladly help. There's always the night asylum. Heard it's run by a very nice man, but I'm no beggar. Not yet, at least. There is no shame in asking for help, my boy. My boy. Sometimes it can even be the best course of action. I don't feel okay with that. I'm gonna make a name for myself, and I'll do it by myself. Ah, sí, pues bueno. Young man, do you Si estás require enfermo no te medical curo, attention? porque tienes que I hacerlo todo don't por ti like mismo. asking for help, but I don't want to be one of those poor sods dying in the streets. ¿No de 7? Toma, no sé lo que There's no tienes. shame in asking for Tú help, toma, solamente especially when agotamiento. you are in desperate need of it. Here, take this. You should recover in no time. Thank you. Sí, agotamiento.
Háblame de tu vida en Londres. Háblame de los negocios. Let me be frank. You're as much of a businessman as I am a werewolf. ¿Cómo? Who the ¿Por qué has hell sacado are del you tema de to werewolf? question me? ¿Pues has estado It's hard escuchando? enough to stay clean when you don't have a place to sleep. I'm doing my best here. I meant no offense, Mr. Nightingale. I was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. Joder. And what should I do then, sir? Should I join the wet boot boys like so many others? No thanks. I'd rather be a bad seller than a dead gang member. Tenemos una pista sobre él. La pista que es majo. Que nosotros somos super bordes. Otro que tiene agotamiento. Y otra que tiene agotamiento. Wina Cox. What can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since her son died. ¿Qué le ocurrió a su hijo? How interesting. I don't suppose you know what happened to her son. Jack! Rumour has it he tried to tackle some gang lads. I didn't know him well, but I heard he was a nice enough chap. His old ma still thinks he's around. Oh, Tell me about this crazy woman. Madness is Crazy, often pobre. mistaken for other conditions. The poor woman's mad, all right. Kind and all, but she has so much trouble remembering things. She's taken me for a son more than once. no, ni pobrecita. Goodbye. Ay, no, goodbye, no. Good- Que tengo pistas tuyas. A lo mejor te puedo preguntar algo. Adiós. Goodbye. Enid. Knock, knock, knock. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I come in? I already took my medication, Doctor. But thank you. I'm sorry. Your medication? Have we met before? Don't tease me like that, Jack. Sorry, what? Invíteme a entrar. I think I should come in, miss. I'd like to check if everything is okay, what with the epidemics. Pero un spreading across vampiro London. puede An utilizar epidemic, you say? How terrible. sus I had poderes no para idea. convencer a alguien a que le Where invite a are entrar. my manners? Please do come in, Doctor. You are a doctor, yes? ¿Qué peli vas a ver? Entonces, Sansa. De salida la de Slam Dunk, ¿eh? Ah, mira. Toma. Qué moña, Sansa. Rodney, acabo de enterarme de lo que ocurrió anoche. Corrí hacia tu casa. Pero ya te habías marchado. Por eso te escribo esta nota. ¿Es cierto que lo mataste? No me lo puedo creer. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tengo que hablar contigo ya. Contigo. Ya. Por favor. Busca la manera de contactar conmigo cuando recibas este mensaje. O sé que puedes llegar a ser muy precavido y para demostrarte que esto no es ninguna trampa, utilizaremos un código en nuestro encuentro. Silbaré mi nombre, Jack. Ah, vale, este es del tío. El Morse y tú silbarás. ¿Cómo silba? Vale, pues silbar el Morse, ¿no? Qué gracioso el Morse. Y tú silbarás el tuyo, ¿entendido? Así sabrás que soy yo. De momento es mejor que sigas escondiéndote. Los Wet Boot Boys van pregonando por la zona que darán su merecido al hombre que mató a uno de los suyos. Estoy convencido de que podremos llegar a un acuerdo para resolver la situación cuando la cosa se enfríe. Interesting. Saqueando la casa de una anciana. Haciendo cosas de vampiro. It's locked. Me llevo tu frasco de vidrio. Aluminio en polvo. Ah, mira, aquí tiene la cocina. So, Dr. Tippett, what brings you back here? I heard whispers you had a job at that fancy hospital. I told you my name is Jonathan Reed. Don't you remember? Of course I do. I remember my name too. Gillingham. But you may call me Enid, Doctor. I'm very happy to see you again. Usted un poco demente. No había mucha participación, la verdad. Joder, pues mira que es raro. Porque Slam Dunk es Slam Dunk. Primero, ¿estás enferma? Do you require medical attention, miss? I'm glad you asked, Dr. Tippett. I must confess I haven't felt that well of late.
Está enferma. I'll try my best. Here, take this. And please, try to get some rest. Thank you, Doctor. Migraña, Thank you very much. ¿Y si me como a Enid? ¿Quiénes son las personas más influyentes del barrio? ¿Qué vas a ver esta? Porcita. Háblame del barrio. What can you tell me about this part of town? Oh, no. I don't gossip. That would be most unbecoming of a lady such as myself. ¿Veis? No tiene ni puta idea. Who are the more influential figures on the docks? Well, I heard about some terrible illness going around. I would say in that case that it's you, Dr. Tippett. Toma. Is anyone taking care of you, Miss Gillingham? My son is always here to take care of me. He's a good boy like that, but I do worry that he needs to start living his own life. Well, I would never say that to him, of course. ¿Tengo novedad acerca del refugio? Nah. Goodbye, Miss Gillingham. Bueno, no me ha dado nada. He conseguido una pista. Que ya está. ¿Quién puede utilizar esta pista? A lo mejor con Good evening, young man. el There's no Twina need to Cox. call me that, Dr. Reed. Sí, imagino. Goodbye. Vale, a ver, yo quería ir aquí. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Eh? Aún me falta por ver 4 personas. Madre mía. Cazadores de cadáveres. Estoy haciendo el escondite. Me tengo que ir hacia la izquierda. Y creo que es de donde vengo. ¿Cómo entro yo? Por aquí. ¿Cómo? Tengo que ir abajo, ¿no? Ah. Yo, nivel 23. A ver, quiero tu bloda. Gracias. Hala, ya está. Escondite. ¿Por aquí? Probablemente. Sí. Sí. ¿No encantan las alcantarillas? ¿Imagina? La segunda llave pequeña. I cannot enter. Vale, está a esta altura. La misión. Tengo que ir por aquí. Es por aquí. ¿Será aquí? Tendré que abrir la compuerta. No lo creo, no. Es que ya podría haber un mapa más detallado, realmente. Ciudadano en peligro.
Esto no es ya el sitio de los Skulls. Si es así, estoy dando una vuelta muy tonta. It's locked, all right. Uy. Vale, esto es bueno. Y... no, no es bueno. Entonces sí, imagino que tengo que abrir la compuerta, ¿no? Y inundar el alcantarillado otra vez. Es que se supone que está un poquito más abajo. Dale, dale a esto. Tengo que cerrar primero esto. Ok, no puedo ir por ahí. Pues no lo entiendo. ¿Cómo llego yo a donde quiere que llegue el juego? No sabía que podía venir por aquí. ¿Se puede llenar de mierda mis botas? Nah, por ahí ya he ido y no había nada. Creo que tampoco es... aquí no... o sea, tiene que estar en las alcantarillas, pero... no lo estoy viendo. Y como no lo estoy viendo me estoy poniendo nervioso. Y como me estoy poniendo nervioso me voy. Porque ¿cómo llego yo ahí? It's locked. No hay más caminos. No la entiendo. Si no eres lo suficientemente fuerte, recuerda que la sangre de los ciudadanos es la forma más rápida de... ya. Ya. Pero no quiero, ¿vale? Creo que voy a intentar ir a hacer la misión principal. Y haré el resto de misiones cuando lo necesite. O cuando pase cerca. Que esto es lo que no me termina de atraer de los mundos abiertos normalmente. Normalmente, ¿eh? Tener que ir por todos lados sin saber exactamente si lo estás haciendo bien. ¿Y en qué momento yo he puesto esto de aquí? This is no place for you, sir. Por eso me estoy yendo, sir. Sin quererlo ni beberlo. He llegado aquí, estoy viendo bien. Menos mal. Todavía me dan esto. ¡Deja de teletransportarte! ¡Alta! Mira, teletransportate ahora, ¿no? Teletransportate. Venga, a ver, ¿cómo lo haces? ¡Wow! Se ha teletransportado. Se ha hecho telefrac a sí mismo. ¡No! ¡No!
No. ¿Cómo has llegado ahí? ¿Por qué no coge de campeón a uno de estos? Claramente tiene un montón de habilidad. What on earth happened here? Ay, la he liado. Ay, 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 no tendría que haber perdonado a este. Ay, 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 ay. Sean. Sean. Pero... A ver, juego. Juego. O sea, ¿me estás diciendo que el tío este puede controlar la sed de sangre? Me lo creo porque me lo dices tú. Y luego resulta que no. No, verdad. Es que me podrían haber dado pistas de que se iba a transformar. Pum. Me gusta mucho matarlos así. Llave del refugio. Llave de la morgue. Ok. ¿Y dónde puedo utilizar yo la llave del refugio? Bueno, que ahora mismo este refugio ya no tiene nada de refugio. Un momento, entonces me estás diciendo que se habrá muerto toda la gente que había aquí. Porque aquí habían 3 personas. La bomba explotó poco después del amanecer, frente a la fábrica de municiones Dawson & Dawson, la empresa más grande del distrito. La detonación reventó todas las ventanas de las fábricas en la zona norte de Southwark. Es un milagro que solo haya habido 2 víctimas, declaraba Alexander Brickton, superintendente jefe. It's locked, all right. Yo tengo la llave de refugio. I cannot enter. Yo tengo la llave de refugio. La llave. Proteína. Más cosas. Y yo. Buenos días, Alex. Ayer no hiciste stream, ¿no? Porque estuve al loro y no te vi. Creo que a las 6 ya dejé de mirar nada. Porque había quedado. Pero tú sueles abrir a las 5, ¿no? Aquí no hay nada. Qué bajo. La llave del refugio. ¿Por qué no puedo utilizar la llave del refugio en un sitio donde está la puerta de un refugio? Vamos a ver. Es muy confuso. ¿Y por qué empalas a la gente? ¿Eres Vlad el empalador? El... Uy, ¿se ve? No. No. Ocurrieron cosas que escapan de mi poder. Llamar a los perros, limpiar y ayudar a mi padre. Ah. Pues hiciste bien. Entonces hoy sí que Darkest Dungeon, ¿no? Ah, la llave del refugio era para fuera del refugio. Muy bien.
Bueno, ahora que ya no está el Sean este, espero que el estado suba. Vale, ya me puedo pirar. Y creo que el que estaba en peligro ha muerto. No, que es que he cambiado la misión. Pensaba que esto era alguien. Uf. Hoy si no ocurre nada raro, sí. Pero empecé una ayer por la noche y no se me ha muerto nadie todavía. ¿Cómo que te empezaste? ¿Cuántas abadías has empezado ya? Es que hay veces que los healers no hacen falta. Si no te hacen tanto daño, si vas con mucho tanque. Como luego puedes curar con la comida y los descansos. It's locked. No entiendo, ¿cómo quieren que llegue yo aquí? Había mencionado una cosa de cuarentena. Que tenía que enseñar un papel que me permitía entrar. ¿Pero desde dónde? ¿Desde Whitechapel? Y sí, por esto estaría muy guay poder hacer un poquito la vida. Ah, no. Ah, tampoco ibas con tanque, pues tuviste suerte con los críticos, ¿no? También, lo que vi en el speedrun era que la gente iba con DPS a tope. It's locked, all right. No entiendo. O sea, la misión me dice que venga aquí, pero está cerrada. Entonces, ¿he bugueado? ¿O qué? ¿Y si es aquí donde se le bugueó a mi hermano también? Como portamos la misma sangre. Oigan, me abren. Oigan. No me oyen. Es que desde aquí no hay nada para poder saltar al callejón, ¿no? Bueno, hay una ventana, pero el doctor Reid no hace parkour. No. Uy. ¿La puerta? No. Ups. Acabo de sacar cosas de un barril. Es que makes no sense. Tengo que ir por aquí. Tengo que ir ahí. Pero no encuentro la entrada. Por aquí parece que me estoy alejando. Oh, cosas nuevas. Más agotamiento, todo el mundo está agotado. Un momento, ¿y la caja y todo esto? O sea, ¿qué podría analizar? A lo mejor lo tengo que hacer desde aquí. Caja de música. Ah, querido Jack, te escribo esta carta ahora que aún poseo la fuerza y la voluntad. No es que tenga nada que ocultar o que temer, excepto quizá el miedo a olvidar lo que quiero decirte.
Siempre he sabido que te convertirías en alguien importante, alguien bueno y educado. Lo sabía desde que eras un niño, cuando preferías leer libros en lugar de salir a jugar a la calle. Lo sabía cuando me ayudabas a llevar la compra antes de ir al colegio y limpiabas la casa a la vuelta. Estoy orgullosa de tenerte como hijo, y no solo por ser tu madre, sino por la facilidad con la que te desenvuelves con todo lo que te rodea. Siento mucho haberme convertido en una carga para ti últimamente. Nunca olvides que te quiero y espero que nunca dejes de quererme. Enid. Oh. Reloj bonito. Y yo no había comprado algo más. Facciones de Skull y vampiros. Yo lo he comprado. Estoy seguro. Estoy seguro. Botella de ginebra. A lo mejor no está aquí. Cruz de Son. Fabricar. Mejorar, ok. Yo ahora mismo llevo el garrote con púas corriente, que es canalita en rama. Suma 3 puntos de aturimiento al acertar un objetivo con tu arma. Ah, ya lo tengo puesto. ¿No? Ah, no, no, no. Sí, sí, sí. Ah, que le puedo poner las dos. ¿Le puedo poner las dos? Poner aquí un O. No entiendo. Reduce el consumo de energía un 10%, suma 3 puntos. A ver. Así que puedes poner las dos. Perfecto, perfecto. Super garrote. He dado de cazar recompensas a un bandolero y un médico de la peste y salvé a los 4 por 1 de vida mientras pegaba a críticos de 34. No me sale el bufón porque lo necesito para limpiar el estrés y no llevarlos a los curanderos. Eso no vas a poder hacerlo, porque cuando termina la misión le sube. ¿No? Pues sí que puedes. El Club de los Vampiros. ¿Creéis que los vampiros se ocultan en lugares oscuros y en los tugurios de Londres? No, se ocultan en los mejores clubs y en las elegantes casas del West End. Sea ciencia cierta que alguno de ellos controlan al imperio en secreto. ¿El imperio? Tienen un club. Tienen personajes públicos, organizan bailes y fiestas elegantes, aspiran a controlar el país y nuestros destinos. Debemos revelar su verdadera naturaleza, enemigos codiciosos de la humanidad, llegados a este mundo para arrastrarnos a todos hacia la eterna oscuridad del infierno. Los conocéis, pero no os atrevéis a pronunciar sus nombres, pero yo lo haré muy pronto, y todos en Londres conocerán el nombre del Club de los Vampiros. Clarence Crossley. Para más información, contactar directamente conmigo. ¿Pero dónde estás tú? Tienes que poner dónde estás. Pero bueno, claro, no lo puedes poner ahí, porque si no los vampiros irán a por ti y te matarán. I cannot enter. ¿Cómo que no can tú? ¿Cómo que no? ¿Cómo que it's locked all right? What? ¿Y para qué entrar aquí? Ah, shit, man. Oh, mejor por aquí. Yeah. No tiene pinta. Porque estoy en Whitechapel. Y yo porque quiero estar en Whitechapel cuando tengo que ir aquí. A lo mejor porque tengo que ir por aquí. Y Qué atajos más raros, de verdad. Estoy en Black Wolf Throwball. ¿Qué hago yo aquí? Escúchame, ¿yo por qué estoy yendo por aquí? A ver. Yo lo que quiero es ir aquí. Yo quiero ir ahí. ¿Por qué estoy yendo hacia aquí? Oh, Dios mío.
Pues nada, aquí estoy. Tonto. Pues nada, aquí estoy. Por algún motivo que no termino de comprender. No entiendo. Ve a la mansión de Lady Ashbury. Podría poner una carretera o algo para ir a la mansión. ¿Asegurarse de que se puede acceder a la mansión? A pensar que una tele. ¿Los puntos de Legends los devolviste? No. No. Este juego está siendo el sustituto. Porque este juego iba a ser... Sigurino pagó 100.000 puntos del canal para que jugase yo a este juego originalmente. Y luego me dijo: buah, pero tengo pendiente jugarme Legend of Dragoon. Y si te veo a ti jugarlo, pues será como que lo he jugado yo. ¿Puedes jugar este? O el Xenogears. Y dije, venga, va. Y luego lo empecé y dije, no me apetece mucho un RPG. ¿Podemos cambiar a este? Me dijo, venga, ok. Estoy en el hospital ahora. ¿Quién me ha sacado la pistola? Me voy a ir a Whitechapel y voy a ver si puedo acceder a la mansión de Lady Ashbury por el otro lado. Llevo 1 hora intentando llegar a la mansión de Lady Ashbury. No puedo. No creo que nadie pague para verme jugar unas rankeds. Cuando me termine el Darkest Dungeon 2, a lo mejor lo hago. Porque me gustaría pillarme el Returnal. Pero no he visto ninguna oferta suculenta. Over there! There's one of them vermin! I'll kill you! ¡Ahí va! Eso es. Atadlos. Atadlos a todos. No puedes hacer parry al parry. No puedes. This is illegal, you know. ¡Ey! ¡Toma! ¿Le puedes hacer parry al salto? No lo sabía. Es que claro, en mi lógica de fighter, los agarres me parecen que tienes que esquivarlos con esquivas. ¡Basta! ¡Basta, por Dios! ¡Sois randoms! ¡Me pegáis super fuerte! Gracias. Lo podré abrir algún día. Por aquí, un momento. Pero, ¿sabes qué? Voy a matar a aquella que maté yo. Sin querer. Sin querer. Aunque bueno, si veo que perdono a Sean y con eso la lío, cuando el juego me está diciendo, mira, Sean, parece que se puede controlar, ¿eh? Y de hecho se lleva súper bien con los Skull y lleva ayudándoles desde siempre. Skulls y humanos, ¿eh? Así que es muy probable que en realidad sea bueno. ¿Lo perdonas? Sí, venga, vale, lo perdono. Cagaste, imbécil. Pues seguramente sería igual con esta.
La perdono. Se va toda la puta. ¿Por qué? Ah. ¿Pero por qué así? A 3 golpes y listo. Ahí. Hello. Ha llegado el momento, me presento. ¿Me ha afectado? Me la he cagado. Pero no he visto que le bajase la habilidad cuando explotaba. ¡Huevo! Oye, me quiero ir así, con un gran pedo. Cupón médico. ¡Toma, qué bien! Cupón impreso en inglés y rumano para una revisión médica gratuita. ¿Otra vez? Pues no tengo como 40 de esos. Ah, tengo una flor bonita. ¿Qué se escucha? ¿Eres tú? Por fin le ha afectado el rigor mortis. ¿Por allá el ruido de Sapicón? No. Muy bien. Yo tengo 7000 de experiencia. Me haría que esto se convirtiese en mi refugio ahora. También estaría guay tener como un séquito de vampiros y poder mandarlos yo a según qué sitios para... Es que me reiré bastante, en realidad. En plan, imagina que yo cojo a uno y luego a vampiro, alguien que es un médico. Por ejemplo, el Swan. Swansea, perdón. Y sé que él es médico, así que lo puedo mandar a este sitio que necesita ayuda de un médico. Y vale, puedes ir consumiendo sangre, pero solo de los cadáveres o whatever. Y que mantenga el estado en al menos bueno. Y a lo mejor coger a alguien que sea como más violento y mandarlo a otro sitio, por ejemplo al West End. Y ahí pues que utilicen más la violencia, pero que mantenga el estado en un estado bueno. Así no me tengo que encargar yo de todo Londres. De todo este sitio de Londres. ¿Estás enferma? Toma. Adiós. O bueno, se llama que tienes. Elixir Swansbrug. Thank you. Goodbye. Vale, tengo que ir aquí. Tengo que ir. Proven by many. Even the flu is no match for the Swanborough cordial. Aquí. Oh. Wow. O sea, ¿sí que era por ahí? Science failed you. This elixir will give you faith again. ¿Fe en quién? ¿En la ciencia? No, no, no es por aquí. Vale, por aquí. Perdón, ya está. Ya me he localizado. Sepáis que estáis viendo a alguien que se pierde con un GPS. Calle de Whitechapel, ahora me voy hacia la derecha y por aquí.
todo va bien. Que tiene pinta de que no va a ir bien. It's locked, all right. Efectivamente, no va bien. Pero ya sí que imagino que sí que habrá más de un final. Realmente podré ir al caos o a la bondad. Añuña. Añuña. Tal Diamond. ¿Qué hace? What? 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 Que se pone full vida. Mira, se ha puesto full vida otra vez. Es mucho más rápido que cogerme y chuparme la sangre. Te han derrotado. La muerte no es mala. No es buena, pero tampoco es mala. Pero es que no sabemos si es un licántropo, Diamond, porque no han dicho nada. Por cierto, el prota se llama Jonathan. ¿Qué te parece? Jonathan, Londres, vampiros. ¿Qué te parece? Pero voy a intentar matar al licántropo este. Licántropo. Grangel. ¿Por qué me estás aquí molestando? ¿No ves que estoy con el licántropo? Creo que cuando le coges sí que... te cargas el efecto. ¡Wow! Nah, eso es un vampiro, no es un licántropo. Porque eso es celeridad, poder de vampiro. Give me the blood. No, 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 no. ¡Me pone full! Entonces, ¿de qué me sirve que salga una barrita en plan? No, va a chupar hasta aquí. ¿Has llegado? Me has dado, mamón. Basta. No, ¡Toma! Ahora trae aquí esos glúteos. Murciano. Los licántropos tienen también sus propios poderes, pero te estás basando en el mundo de Vampiro. Vampiro. Para donde yo sé, los licántropos creo que tienen regeneración. Al menos los licántropos normales. Fuerza sobrehumana, ya está, ¿no? Vale, y no me ha dado la llave para abrir ahí, así que... no sé qué hacer. Sí que me va a dar una llave. Ya. It's locked. Tío. No lo entiendo. Si voy al sitio marcado donde tengo que ir, no pasa nada. Hay una puerta cerrada y no hay nadie que me abra. Se queda juguetis. Estoy transformando, La rabia está empezando a entrar en mí. ¡Oh! ¡Oh! Que no me queda a gusto matándolos porque cuesta mucho matar. Si pudiese machacarlos como una hormiguita.
¿Tira un molotov o algo? He hecho por ahí una botella, ¿no? Bien. Todos muertos. Voy a lootear. Es que dan muy poca experiencia también, Dan 5. Está claro que el juego quiere que chupes sangre. Pero si he comido a uno y se me han puesto los ojos rojos, ¿qué va a pasar? A lo mejor te terminas transformando en el animal ese cuando bebes mucha sangre. Puede ser, ¿no? Los licántropos que ya conozco son los de Underworld. Y si te digo que a mí Underworld me parece muy mala en lo que vendría a ser licántropos. Bueno, a ver, me vi la 1, la 2 y la 3 y tampoco me pareció un peliculón, ¿sabes? La 2, creo que es la 2. Me gustó, la que es una precuela. Me gustó. Dije, mira, esto más o menos está bien. Pero el diseño de los licántropos de ahí no me gusta nada. Para mí el mejor licántropo que ha habido en el cine, tampoco he visto mucho, porque el que más me ha gustado es la de Helsing. Esa es la tercera, pues la tercera es la que me gusta. La que es precuela. Vale, sí, me voy. De luego, tenéis un problema más grande. ¿Es por aquí? Por aquí, pero yo llego aquí. Ay, podría haber ido por ahí. Es aquí, así evito luchar. A ver, yo llego aquí y no puedo pasar. ¿Tenía que hacer esto? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué no he pensado en que la violencia era la mejor solución? ¡God! Es que mirad, los barriles normalmente los puedes romper corriendo. ¿Por qué no se rompían corriendo? O sí que lo que pasa es que no he corrido hacia ellos. Mira el cartero, mira, lo voy a coger. Quiero decir... Vengo. Ya está, ya me lo he comido y lo he looteado. Tenía un paquete. El cartero. Ok. Uy. ¿Quién es este? ¡Que debe chupar! ¡Que me chupa la sangre! ¡Venga! ¿Que me está quitando la sangre de verdad? O sea, no la sangre de la vida, la sangre de la sangre.
¿Para qué, ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué le tengo que pegar contra un vampiro? Me has desgraciado la vida. Me va a dejar la mierda. 3 chelines. Pues el resto se ha quedado ahí. No me podía quedar yo ese pedazo de sable. Guapardo. Vamos a adherir la puerta. I cannot enter. Vamos a quedarnos con la puerta cerrada. ¿Esta es la mansión? No. Es esta la mansión. So this is where she lives. What a Fancy. splendid house. Very fancy. ¿Vosotros tendréis estatuas en vuestra casa? A ver, yo si fuese rico imagino que sí, ¿no? Tendría ahí una misa gigante. Dr. Reed. Pero ¿por qué se...? How are you? Bueno, luego lo miro. As good as one can be, considering Es que como que rompe mucho la estética, ¿no? Verme ahí con los ojos rojos. Death and affliction seem prevailing themes. Está comido un montón de humanos. ¿Por qué no tiene los ojos rojos? Come in. We have much to discuss. Pero tampoco tendría la casa así con tantas I hope estatuas. I haven't disturbed. Porque luego tienes que hacer una mudanza. ¿Y todo esto qué? Not at all. La espalda. Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him. But I kept it in the end. Muy mal. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Llámeme Jonathan. Please, call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. ¿Qué es eso? I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? Mary el vampiro asesino. My sister Mary. She was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. Momento. Ya está, ¿habéis visto? Qué corto ha sido el momento. A ver, no entiendo. ¿Quién ha transformado en vampiro? ¿A Mary? Porque no puede ser yo. I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. Pero... Se me dijo que para convertir a un vampiro, o sea, convertir a alguien a vampiro, tienes que darle tu sangre. Pero solo mordió a Mary. Lo que pasa es que como es sangre de mi sangre, ahí dijo, ah, bueno, pues espérate, esto yo lo junto así. Está arreglado. Porque como has mordido a alguien que tiene parte de tu ADN, entonces es que es la misma persona. O sea, tiene tu sangre. ¿Ah? ¿Ah? ¿De qué se convierte? ¿Ah? Me parece como un tirón de guión y que la han cagado. Porque es que no tiene sentido. In the end, she implored me to put an end to her. O sea, si me dijeses que alguien más la ha convertido, que la misma persona que me convirtió a mí la convirtió a ella. I am so sorry for my accidental cruelty.
Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. Claro. Claro, es que si en vez de haberle clavado la estaca en el corazón, le hubiese dicho, espérate, yo lo estoy llevando bien. Me estoy curando de lo que vendría a ser la transformación. Puedo ser un vampiro, sí, pero puedo llevarlo bien. ¿Eh? Ven conmigo. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Ah? I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? Sentí su poder. I felt this power, radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Prewen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. ¿Eh? I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. Pues en tu casa. I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. I took the liberty of having tea served. You Sí, can pues vas still al drink Ikea, tea. también puedes, es que puedes ir al Can't Ikea keep y it ver down, cómo te but I ponen do las so habitaciones. enjoy Y the dices, aroma. vale, me gusta esta. Let us toast Tampoco to make tienes que believe. tener tanto tiempo. And of course to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Es que han dicho lo de que, creo que lo han dicho, ¿no? Que se comen comida normal, la terminan vomitando. Please, call me Elizabeth. So, my lady, why truly did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. Siempre ha sido amenaza. Es verdad, es que ¿cómo que quiénes son? Lo sabemos. ¿Debería confiar en ellos? Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. ¿Y por qué debería reunirme con ellos? Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. ¿Debería mentirles? Should I lie to them? We all lie, Jonathan. Ah, vale. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. Ok. ¿Por qué se lo han pedido a usted? Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. ¿Por qué no solicitar su ayuda? Why not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman. Whoa. That suits me well, as long as they leave me alone. Wow. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first, but it is only logical, considering the critical situation in London. Who are they? Really?
They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. ¿Y de cuántos miembros? How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. ¿Y lucharán contra Power? Will they fight the guard of Priwen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon. A ver, tampoco me costó tanto el boss, así que... They have done nothing but impede my investigation since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Momento, Lord Elizabeth? Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. Lisa. ¿Cómo de poderosa es su alcance? How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals, but they are all very powerful. Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. They are not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. What can you tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. ¿Cuántos años tiene? How old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. Wow. Pues dice que es descendiente de este, así que eso es muy viejo. Have you met ¿Cuántos años? No, muy viejo. Occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. Patrañas, son vampiros If ya. you are convinced I must Que seguir meet con him, esa I mierda. will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite. But we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Priwen has called for a second great hunt of our kind. And they will stop at nothing to eliminate us. ¿Se enfrentarán Priwen y Ascalon? Ha dicho que no. Will the Guard of Priwen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Priwen really launched a great hunt, I think most of the Econs I know would flee the country to escape the bloodbath. Priwen tiene una lista. I think I saw them kill an Econ on the way to your house. Bueno, They lo he seem matado to yo en have a realidad. list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. ¿A qué se refiere con la gran cacería? What is a great hunt? The first great hunt was launched about 75 years ago. In just a few nights, the Guard of Priwen located and destroyed most of the old British vampires. Pues vaya mierda de vampiros. How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan.
like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. ¿Qué volverías? Why start a second one? Priwen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us is the cause of the epidemic. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you. ¿Qué? I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. Ah. ¿Encontraré alguna vez a mi creador? Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire. But most of those fled England long ago. Otra vez que lo hizo usted. Vamos a ver qué dice. Para demostrar que es tonto. Please forgive my bluntness, but I have to ask. Was it you? Did you make me? Oh, Jonathan. I know you shall always have a gnawing doubt about who made you an immortal. But I swear, I had nothing to do with it. Y ya te lo he dicho como 4 veces, coño. ¿Puedes parar de hacer esa pregunta? You have no idea at all? You seem to know so many things about the secrets of the vampire underworld. Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. Thank you. ¿Y por qué no lo podemos decir? Es como un hombre calvo con cuernos. ¿Eh? Calvo y cuernos. ¿Suena de algo? ¿Cuál es el plan? What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda. ¿Cómo puedo salvarlo, Andrés? How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the best way to solve the crisis. ¿Y qué hará usted? What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries and attempt to learn more of the situation. We need clarity. Muy bien. Pues nada, encontrar respuestas. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. ¿Volverá al Pembroke? Will you not visit Pembroke again? No. I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke Hospital for the time being. But how will you sustain yourself? I shall not, Jonathan. Fear not. I'm used to it. ¿Cuándo volveremos a vernos? When will we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be a heart's beat away. Hay como una tensión aquí, ¿no? O soy yo el único que lo ve. La tensión que hay aquí. Thank you! I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things.
Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Tienes los ojos rojos y das miedo. Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. ¿A los vampiros les late el corazón? We may be deceptive by nature. No, but this ¿verdad? heart of mine has always told the truth. Entonces no es el mismo lore que el de Vampiro. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. Pues ya puede ser que sí, que sean fans de JoJo's y por eso ya han puesto a esta que se llama Elizabeth y al otro que se llama Jonathan. Ah. Puedo utilizar sangre para que lo parezca. Ah. Pero ahí no tendría que haberlo utilizado. Lady Ashbury me ha comunicado que Lord Redgrave, presidente inmortal del influyente Club Ascalon, ha solicitado mi presencia. Elizabeth opina que su repentino interés se debe a que mi hermana se convirtió en un econ muy fuerte cuando la mordí. Al parecer, eso demuestra que provengo de un alto linaje de vampiros. Y a los miembros del Club Ascalon les agrada. De acuerdo con lo que me ha contado Elizabeth, debo aceptar su invitación y seguirles el juego mientras redunde mi beneficio. Seguiré sus recomendaciones y le haré una visita a Lord Redgrave lo antes posible. Pero ¿por qué se transforma vampiro cuando muerdo? The Ascalon Club. Qué guapo el coche, ¿no? ¿Por qué está el volante en medio? En el asiento derecho. La perspectiva está jugando conmigo. It's locked. Uy. Venga, enfermedad. Ah. No todo está en público. No son tiempos tan lejanos a los nuestros, ¡Iu! ¿Cómo llego yo ahí? Espérate, que estamos en las mismas. Evento. Nuevo diálogo disponible. Muy lejos. ¿Por qué por aquí solo puedo caminar? ¿Qué está pasando? That was the vampire I saw earlier. ¿Quién? This war takes no prisoners. Me imagino que es por aquí. The West End. Never have I felt so sad to be back home. ¿Sabes? Me engañas. Wow, 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 wow. ¿El 27? Ah, ya me he cargado el nivel 30, así que... A dormir. Ah, muy bien. Superstache. Back to business.
No. No. Como mi vida se ha ido a la mierda. Oh, tío, no. Le iba a pegar el ataque de sangre. Corro, que alguien me ayude. ¿Yo? Porque... Oh, me cago en la leche, Mercho. Cuando mueren explotan también. ¿Pero en qué explotan? Es peste, ¿no? Es marrón. Ah, lo mejor es la epidemia. Me tiene mosca usted. Wow. Es que lo sé y así me lo como. God, oh my god. Oh my god, el daño. ¿Dónde está el escondite nuevo? Voy a ir a dormir. Si se tiene que morir la gente, que se muera. Ah, por cleta ya. Estoy cansado de morirme todo el rato porque soy low level. ¿Dónde está el escondite? Aquí no hay nada. Los golpes. Me muero. Dios, qué plasta. Era mucho la peste. Os odio. Ahí está. No es tan duro, ¿eh? ¿Dónde está el escondite? Me pone que está aquí, pero aquí no veo nada. Ah, mira. Qué buen escondite este, no está guapo. Llave pequeña. ¿Puedo hacer este? Sí. Bien. Pero un momento, esta maza corriente no es mi maza. Oh, no. Espérate, ¿cuál es mi maza? Esta. ¿Ya no lo había mejorado? ¡Ah! Lo entiendo. No es que tengas los dos. No es que tengas los dos. Es que eliges uno de los dos. ¿Me voy a dormir? Es que me da miedo porque mira toda la gente que está mal. Tú estás mal. Tú estás mal. Los otros dos no. Estos tres han muerto. Creo. Estos dos han muerto. Y aquí están todos bien. Y aquí solo he curado uno. Esto va a volver a bajar a crítico. Pero, ¿qué hago? Tengo ahí 8000 de experiencia que tengo que consumir. Más vida porque me revienta.
matarles yo. Vale. Vamos a subir esto ya. Obtención de sangre. Voy a subir el daño, ¿no? A lo mejor puedo hacer los dos. Estaría guay algo rollo que si llegas... Si sufres la mordedura mucho, que se desarrolle y te haga otra mordedura nueva. Hay algo de 600 que puedo pillar. Absorción de sangre. ¿No? Hay 900. Este. Porque no hay nada que te suba la defensa ni nada. Así que imagino que... Lo que pasa es que según el nivel que tengas tú y el nivel del enemigo te van a hacer más daño. Bueno, solo ha bajado 2. Imagino que al haber menos gente se mantiene todo guay, ¿vale? Esto ha bajado a crítico otra vez. Pero soy nivel 22. Solo he subido 2 levels. Estoy en casa de Lady Ashbury. ¿Quién es usted? ¡Ah, es mi madre! Mother, good evening. Jonathan! Is it you? Where have you been, my prodigal son? I'm right here, Mother. I'm finally home. Yes, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now found. But where is your sister? Where is Mary? Mary? She is gone, Mother. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? I miss my grandson so much. It's been days since their last visit. Pues ya sabía que el estaba muerto. El nieto estaba muerto. Dice que Mary la visita. Why do you say Mary is visiting you, Mother? You know that's impossible. Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? What? Porque yo no estoy muerto. But I'm not dead, Mother. I'm really here, talking to you, trying not to cry. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. But of course you're dead, my darling boy. ¿Qué? Just look at you, as pale as my Mary. Sí, no, la verdad es que... Me he cagado. Así que era la Q para rotar el esto. No me voy a comer a mi madre. Se va a convertir en vampiro. Siéntese, quiero seguir hablando con usted. Casi se gusta, póngase cómoda. Y un libro ahí. Jonathan? Hello again, Mother. Jonathan. Perdón. Why do you say Mary is visiting you, Mother? You know that's impossible. Why should it be? Porque está muerta. But Mary really is dead, Mother. Yes. And are you not dead too? Isn't your father dead? And my grandson and my son-in-law? You're all gone. Wow. But you all still visit me from time to time. ¿Todos? ¿Cómo que? ¿Qué? O sea, el subtítulo ponía aún así me visitáis. Pero ha dicho you visit me. Pero claro, ahí podría ser tanto en plural como... Sobre el funeral de Mary. Have you returned to Whitechapel Cemetery since Mary's funeral? I never want to go back to that awful place. Wait. I think I went back once. And you were there too. And Mary?
No, that can't be true. It was just a bad dream, Mother. A nightmare, yes. Mary was so angry. I walked back home alone. If that kind policeman had not called Avery from the station, I don't know what would have happened. Hábleme del barrio. Mother, do you know what's been going on in this area? Not really. I don't go out much due to the epidemic, and when I do, I tend to get lost. What do you mean you get lost? I hope you don't go outside alone. Of course not. When I go out, your father always comes with me, but he leaves me there sometimes, and I have trouble finding the way back. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Trabajando en un nuevo cuadro? Are you working on a new painting? Not recently. I have trouble focusing on my subject, and my mind quickly drifts. It's the same thing when I try to write poetry. I recently met a talented painter with an excellent technique. I wish you two could meet. Madre mía. I'm sure you'd like her. I'd be glad to meet her. What is her name? Is she famous? Is she dead too? She's not famous, and her name is of no importance. And yes, she is also dead. The important thing A tope. is, Ya lo I dice hope todo. you two get along. If she ever fancies meeting your mother, I'd be Pero glad como que to le welcome parecen her todos into my muy home. guay, ¿no? De los vampiros. Emmeline. Do you need anything, Mother? Can I help you? I just want you to stay with me, Jonathan. Your room is ready. I asked Avery to make your bed. I'll stay as long as I can, I promise. Do you need anything else? Just one thing. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look at those empty and dead eyes. Red Eyes. Eso quiere decir. Goodbye, Mother. Goodbye, son. Please come back soon. ¿Estás enferma, madre? No, estás bien. Aubrey, I'm not sure visiting Italy is a good idea this time of the year. No está Audrey aquí. ¿Qué dice usted? A ver, mi familia está forrada y lo único que encuentro son 5 chelines. Primera carta de Aubrey Reid. Mi querido y adorado John. Cuando recibes esta carta ya tendrás 35 años. Y yo hará mucho que me marché. Me siento un poco estúpido por escribirte esta primera carta que no leerás en años. Es del padre. Llevo mucho tiempo debatiéndome sobre cómo contarte esto, hasta que recordé los rompecabezas y acertijos que inventaba para ti cuando no eras más que un niño. Cómo disfrutabas revolviendo los enigmas. Pues bien, he pensado que no sería mala idea plantearte un último juego, aunque sin duda será mucho menos gratificante. Esta vez no encontrarás caramelos ni tesoros exóticos por descifrar la solución, pero sí quizá un tesoro más valioso, la verdad. Este será mi único intento de explicarte por qué decidí abandonar a mi familia sin dar ninguna explicación. Si quieres descubrir el motivo, tan solo resuelve mi pequeño juego. Todo depende de ti, hijo mío. No dudes que te quiero. Te prometo que mi familia fue y siempre lo será todo para mí. Recuerdo la primera vez que os tuve en brazos a tu hermana y a ti, mis tesoros, mis joyas. Veros crecer, jugar y reír inundaba mi corazón de gozo cada vez que volvía a mi hogar. Habría sido capaz de matar por protegeros, mi hijo, mi hija, mi esposa. Pero el destino terminó encontrándome y tuve que tomar una difícil decisión. Lo peor fue desaparecer sin decir nada. Aún así decidí hacerlo y pronto me habré marchado del todo. No pido perdón sino comprensión. Si quieres saber más, tan solo debes recordar lo felices que éramos en aquella época. Si quieres descubrir el siguiente mensaje, piensa en la verde hierba y en los altos árboles en domingos soleados. I remember Sunday walks in the park. Que vaya al parque, ok. Madre. ¿Cómo que desconocido? Eso es Aubrey. Who are you? Good evening, Avery. Mr. Jonathan, I can't believe my own eyes. Oh, it's a miracle. We all thought you were... Oh, sir, your poor sister. What a tragedy. I know, Avery. I know about my sister's murder. ¿Cómo que Miss murder? Reed expected you to return to assist with the funeral.
right up until the last minute. Where have you been, Mr. Jonathan? We needed you here. Mi padre me dejó esta carta. I found an old letter written by my father and addressed to me. Pero la escribió hace como 10 años. Your father wanted me to give you this letter for your 35th birthday, but you left for the war, and the letter remained in his office until tonight. I realize now you knew my father better than I did. Do you know why he left, Avery? Did he ever speak to you about his departure? No, sir. Mr. Reed was not exactly forthcoming. Perhaps this letter will give you the information you require. Ok. Ya está. Tu vida en Londres. ¿Cómo está mi madre? How is my mother? Not well, I'm afraid, sir. Miss Reed is very fragile since the police brought her back home. The police? What happened? Miss Reed was found walking in the streets. She kept saying she had spoken with her son and daughter. She's resting now. ¿Está recibiendo asistencia médica? Has she received appropriate medical care? I'm taking care of Miss Reed myself. Hospitals are so overwhelmed by the epidemic that they can only accept patients infected by influenza. Ok. Goodbye. Of course, Mr. John. Y estás sano, ok. ¿Dónde está la puerta de esta casa? El cot. Ah, ¿aquí? No, ¿verdad? Esa es la puerta. Bueno, hay que lootear. No. Me voy. Adiós. Gabinete en la sombra. Imagino que tengo que entrar por aquí. The Ascalon Club. No. The heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected. ¿Un vampiro puede entrar en la casa de un vampiro sin que le inviten? ¿Un vampiro tiene que entrar en su casa? Sí, o sea, para entrar en su casa, tienen que invitarle antes de entrar en su casa. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Welcome to the Ascalon. There has been quite a battle here. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Welcome to the Ascalon Club. Then. ¿Es normal que solo diga esto? Welcome to the Ascalon Club. Then. Ok. Oh. Historia y propósito del Club Ascalon. El Club Ascalon es una asociación de caballeros que defiende los intereses de la corona en secreto. Lo fundé en 1837 para honrar y perpetuar el legado de mi creador, William Marshall, primer conde de Pembroke y auténtico protector de Inglaterra. Todos los miembros del club deben tener un buen origen y un talante moral intachable, dado que el club admite miembros mortales que serán estrechamente vigilados y evaluados como posibles candidatos a la inmortalidad. Su objetivo consiste en imponer tradiciones y comportamientos respetables entre la cordial sociedad vampira, así como promocionar y ampliar la hegemonía imperial de Inglaterra. Constituimos la verdadera élite de la sociedad británica. Somos Ascalon. La lanza sagrada que empuñó San Jorge, protector de Inglaterra, cuando mató al dragón. Y así nosotros, como portadores también de la lanza, juramos defender los intereses del imperio, de la ley de Ascalon de Lord Redgrave, fundador. ¿Dragón no era también otro de los nombres de...? ¿Qué he dicho? ¿Dragón no era también otro de los nombres
que se usaban para los vampiros. ¿Me suena? Para Drácula, Dracul, Dragún. It's locked, all right. Cervantes. ¡Ay! Esto es la... ¿Qué está saliendo al patio trasero? Fuck. Shit. Puñal eficaz. Absorción de sangre. Has conseguido un nuevo tipo de arma para la mano izquierda. Equípala y pulsa clic derecho para absorber sangre directamente. Estoy muy contento con mi garrote a 2 manos. I cannot enter. O sea, no puedo entrar por una puerta. ¿Me puedo saquear todo? Todo. Jamás sabrán que he sido yo. Oigan. Ah. Good evening. We repel the intruders for now. Ese... No, no puede ser ese. No puede ser el del bastón. No puede ser. ¿Por qué un vampiro iba a llevar bastón? My good friends, if I may have your attention. ¿Veis? Behold Son our mortales, visitor, claro. the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here, here, here. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? A ver. Me ha dicho que siempre mentimos, Lady Ashbury. Así que a lo mejor tengo que decirle, ha demostrado ser muy útil. She has proved to be helpful on many occasions. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? ¿Por qué de repente se muestran tan afables? ¿Por qué ahora? Why have you asked me here? Because the crisis is escalating. Our enemies, the Garda Priwen, have even launched an open hunt. The only way to calm things down
is to put an end to the epidemic. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End? Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No se equivoca. No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Primero quiero hacerle unas preguntas. Before I accept, I have so many questions. Please ask. Implica ser miembros. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. ¿Cuenta con algún reconocimiento oficial? Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Ah, ¿debería acatar órdenes? Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. Me gustaría verle cuando me habla. Maté a uno de los suyos. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all Skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. ¿Cuál es el objetivo del club? What is the Ascalon Club's express purpose? Proteger We la follow corona. the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. William Marshall fundó el club. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. ¿Quién mató a William Marshall? What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Porque si la sangre es pura. Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall. Speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. Combate. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Que sí, pesado. Delightful. What?
Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Lord Hammer. ¿Desconocido? Lord Chef. Lord Finney. Lord Hutchin. Foreign econs. This ¿Es usted humano? Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. Un poco incómodo. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, Ahora you sí que draw dice la de quite a corazón bit of attention palpitante. yourself. Vampire senses never cease to Lady fascinate. Ashbury no está... They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Ah, míralo. Ah, es usted muy conocido. ¿No están los vampiros? Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. ¿Y a formar de parte del So club? you asked for membership. I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Wow. ¿Y no se supone que el club es secreto? Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. Ok. Esto no me interesa mucho. Usted es muy Mr. conocido. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. Ya, claro. Lo que quiere es ser inmortal. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. Sí. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. ¿Qué? Es injusto. But that would segregate the rich from the poor, would it not? It would be unjust. Our only course of action must be to save England. And to save England, we have to make sacrifices. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs. And it needs it now. Es el Donald Trump de Inglaterra vampírica. Tengo que hablar con Lord Redgrave. ¿Qué pasa contigo? That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic. Sí. And your findings were quite alarming. ¿Conoce a Edward? Do you know Edgar Swansea? Not personally,
But I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? Estaba vigilando. You were spying on me? Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Sabe que yo lo maté, sí, pero se lo ha dicho al principio. ¿Quién era Fergal? Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No. He was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. Mira, anda. A ver si me dice algo con lo de sabe que yo lo maté, cuando ya es obvio que sabe que yo lo maté. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Ok. Los Skulls están relacionados con la epidemia. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Skulls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. Algunos son pacíficos. I have met peaceful and wise Skulls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Ok. Maybe. ¿Dónde me lleva la sangre? Ah, no, simplemente es que me ha subido el nivel de cultivar. La que me la sudan todos los miembros pedantes de... del Club Ascalon. Welcome to the Ascalon. Pensaba que este va a decirme algo en algún momento. Arthur Pembleton. The plot thickens. Pero espera que no me hagan matar a la vieja aquella. A los Skulls de las alcantarillas. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. ¿Ah, sí? Women's right to vote is only the first step. Exactamente. Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Sobre los orígenes locales de la infección. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood.
¿La puedo cautivar? Tengo que tener nivel 5. O sea, ¿me puedo comer también a esta? Qué fuerte. Preguntas personales. Nada. Ah, es adoptada. Tell me about your adoption. What do you want to know? ¿Cómo conoció a Lady Ashbury? How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. Y lo de los padres reales pasó, porque realmente. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously, and the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? No. Of course not. You have nothing to fear from me, or your mother. Good to know. And don't worry, my mother told me everything I need to know about vampire tricks, their nature as well as features. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Oh! Wow. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Sí. Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? Oh? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste, even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. Pues no le falta razón, Charlotte. Adiós. Goodbye, Charlotte. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Ah. ¿Quién es este hombre con este sombrero tan gracioso? Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. Si le quitas la barba, es el del by Monopoly. his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. ¿Qué tienes? I may have a look at your goods, Mr. Russell. Placa de plomo. Le podría vender cosas, ¿no? Que tenía por aquí collares. Pulseras. Valor de reventa alto. Este objeto se puede reciclar para obtener componentes. No. La lista muda y la cómplice. A lo mejor tengo que darle la flor bonita. Llenar de plata. Se puede reciclar para obtener componentes. Mierda. Mierda. Ok, ¿por qué no me dejaba? Uy, no, tengo que hablar con él. It's locked. Ups. Good evening, Dr. Reed. ¿Tiene familia por aquí? Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. ¿El gourmet solitario? London's lone gourmet.
a strange title. I used that name in my early years when I was a food critic, and I kept it. Ah. Bueno, al grano. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? Not really. Wait, now that you mention it, I don't see the McPhersons in my favorite restaurants. They love delicate meals too, you understand. Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. Háblame sobre el barrio, alguna novedad interesante. No es tarde para comerciar. No es tarde para comerciar. Is it not a little too late to be trading? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. ¿Y no es peligroso? But what about the epidemic? The bombs and raids? And all the random violence? Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling. Vale. So you prefer to work at night? Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. Qué gracioso, el Calhoun Russell. Adiós. Goodbye, Mr. Russell. I'm sure you'll take care of yourself. Se ha vuelto a buguear. Se está moviendo solo, ¿eh? Se mueve solo. ¡Quieto! Vale. El desconocido, Charlotte, Calhoun. Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Huh? Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. ¿Es algo sobre sus regiones locales de la infección? I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mullaneys... Yes? What about the Mullaneys? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Huh? Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? I wonder. Bueno, háblame de ti, buen amigo. ¿Cómo está tu mujer? How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. And so many things have happened. ¿Tienes problemas en casa? Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. ¿Por qué? ¿Por qué el tonto del pueblo? But you're alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. Bueno, no sabes cómo estoy yo, ¿eh? ¿Cuándo regresaste a Londres? When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. ¿Cuál es esa nueva batalla? What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Vampires. Uh-oh. I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. With the epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny, I didn't want to sound selfish. Mal rollito.
Mal rollito con lo You de los need vampiros. some rest. Ah, a lo mejor por eso You should try to sleep. la mujer dice que es el tonto del pueblo. Que cree en vampiros. Uy. La Charlotte. Tiene que haber más gente, ¿no? Y ese no estaba enfermo, ¿no? Clarence. Clarence. Migraña. Aquí va, amigo. Good evening. Do you need... It's a little late for visiting hours, don't you think? Toma, tonto. What can I say? I haven't lost my old habits. I hope we're talking about the same habits, old friend. Adiós. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Vale, sigamos por aquí porque es muy probable que esté por aquí el resto de ciudadanos que me faltan por ver. Porque ¿cuántos me faltan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. My God. Y aquí están pasando cosas raras. ¿Yo en qué momento le he dado aquí? ¿Cuándo le he dado? Aquí yo. Me parecen marcadores. Juraría que hay no clic izquierdo ahí. Un les. No. No lo entiendo. Sí. Otro diálogo nuevo, madre mía. Vale, pues a lo mejor no hemos visto los que teníamos que ver por aquí. Y el resto están en el parque ese. Tengo dos misiones principales. Retratos familiares. Encuentra los orígenes de la infección en el West End. Dígite la segunda fuente de información. Ok. De todo esto, podemos poner la misión de este. Que está por aquí. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? Vale, ¿cómo subo? ¿Por aquí? ¡Madre mía! No, que soy de level. ¿Por qué no le afecta a este? Uy. El veneno es veneno, da igual si es amigo o aliado. Amigo o aliado. Amigo o enemigo. Que me queda sin pelota. Oh, nope. He abrido la puerta. Oye, por aquí hay un callejón. Oh. Entonces, si la casa ya está abierta, puedes entrar. Sin que te inviten, ¿no? Mal. ¿Qué os lleva a explotar cuando os morís? Chasone.
¡Viajo! Ah, oh. Deja la segunda fuente de infección. Vale, o sea que tengo que matar los skulls de esta casa. ¿No? Escopeta de pistón excepcional. ¿Escopetas a dos manos? $352 de daño. ¡Uy, mierda! ¿Cómo era para cambiar el arma? ¿V? No. C, X, Z. Z. Z y C. ¿No? Ups. Z, Z. Vale. Ah. Uy. No, seguid, seguid. Le puedo dejar en el stagger todo el rato. Pesado. Te odio, te odio. ¿Te mueres, no? ¿No? Claro, resiste sangre. Venga, venga, cambia de sitio. Vamos, muy bien. I've never seen such a radical mutation. ¡Wow! Could it be a new step? Carta de amor, querido. Gracias por el maravilloso perfume y el abrigo de piel. Estoy impaciente por sentir tus manos en mi piel erizada. Pues solo tú, mi héroe, sabes cómo hacerme sentir deseada. Por favor, ven pronto. Me muero por volver a sentir mis tímidos pechos contra tu cuerpo. Mi amor, mi todo. Vuelve conmigo y te prometo una noche de pasión eterna y desenfrenada. En estos momentos no llevo nada puesto. Son tus últimos regalos. Oh, sí. Mi cuerpo arde solo con tu pensamiento. Qué ganas tengo de poder compartir este deseo indomable. Siempre tuya, Doris Fletcher. So the husband had an affair with Doris Fletcher. ¡Ah! Pensaba que era la mujer. Se hacían cochinadas. Como Mozart le decía a su prima que tenía muchas ganas de que se cagase encima de él. Esto pasaba, ¿eh? ¿Era Mozart? Creo que sí que era Mozart. ¡La mierda la ventana! ¡La mierda la jarra! Doris Fletcher. ¿Quién es Doris Fletcher? Basura. Tres chelines en la basura.
Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out what... A ver. Ah, es por aquí. Ok. Llego a la izquierda. ¡No! ¡Madre mía! Joder. De reposo a acción en un momento. ¿Qué tal si no, reverendo? Oh Christ! He's dead! Oh my God! Dios, vaya hostia le da. Nah, no voy a llegar. Y ese resiste en teoría. Oh my fucking god. Oh. Los que atacan a distancia son un coñazo, que seguramente son así aposta. No puedes pegarme. No puedes. Qué buen combo tiene. Ese es. ¿Qué tenéis por aquí? ¿No? Sí. No, rata. ¿Por qué te acercas a la basura? This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. Esta es Doris Fletcher. Oh. He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. El estilo del juego ahora mismo acabo de caer en que me recuerda mucho al Song of Horror. En plan los gráficos y todo. This one's neck is broken. He was young. A lo mejor es el mismo engine. Probably the son. You thought I was dead too, didn't you? No, I was just pretending. Doris told me I could have been a great actress. You killed your family. They mocked my talent. Elsa Mulani. ¿Qué te parece el Stagger, Elsa? Creo que le gusta el Stagger. Madre mía. Es que creo que está muy roto la garra.
Me parece que está muy rota porque no solo pega un buen cebollazo, sino que además resetea tu básico. Así que puedes volver a hacer el combo. Y lo puedes cortar todo el rato porque se ve que no lo contemplaron esto y no tienen un límite de stagger. Aunque bueno, imagino que el combate tampoco fue en lo que más se centraron a la hora de hacer el juego. Estimada Elsa, me llena de orgullo y satisfacción comunicarte que has sido admitida como estudiante particular en mi Academia de Arte Dramático. La escena que tuviste la amabilidad de representar ante mí la semana pasada me convenció de que tienes lo que hace falta para convertirse en una auténtica actriz. Ingenio, estatura y valor. Como estudiante particular, me encargaré personalmente de tu formación. Estás invitada a quedarte en la academia durante el desarrollo de las sesiones intensivas. Creo firmemente que es necesaria una inversión absoluta para revelar todo el potencial de mis alumnos. No olvides traer una prenda de cama. Ah, vale, ropa de... Vale, ir a dormir. Y todo lo que puedas necesitar para pasar una semana en la academia. So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. Doris Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. I should go to her acting school. Que está aquí. Vale, como yo estoy justo al lado del parque, vamos a hacer la misión esta. A ver, el enigma dice que mire, que recuerde los altos árboles del parque. Es que con la naturaleza del juego tampoco creo que tenga que hacer como algo rollo un poco. ¡Cuidado que explota! ¿Sabes? Me he acordado. Ah, pues no explota. ¿Por qué no explotas? No civilians allowed, sir. Procede a disparar. ¡No! ¿Cómo? Déjate, aproveche. Que vaya bien el... Ay, creo que ese es el árbol más alto por ahora, ¿no? A lo mejor son estos. ¡Joder! ¡No! Este sí que ha explotado, porque el otro no. A lo mejor si lo matas con una mordedura, no explota.
Creo que voy a limpiar toda la zona de Skulls, a ver si la podré. No. La podré investigar de tranquis. Fuck. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Dime que al menos me hace un checkpoint antes de pegarme contra estos. Por favor. Por favor. No me puedo creer. ¿Dónde estoy? ¿La salida no estaba? Espera. No entiendo. Vale, creo que me has dejado. ¿Qué me deja aquí? O sea, me ha guardado el checkpoint antes del combate contra esta. Vale. La mierda de checkpoint. Todavía tengo dos marcadores ahí. ¿Por qué tengo dos marcadores? ¿Quién ha puesto estos marcadores? ¿Quién ha puesto esto aquí? Yo no entiendo. Creo que se buguea, tiene que buguearse porque es que no es normal esto. ¿Tú qué opinas, bizcocho? Cantropo y todo. Busca la segunda parte del testamento de tu padre. Está aquí. No podía meterle el garra. He cambiado el icono, ¿no? De la garra. Pues si lo matas con un mordisco, explota. No hace gracia porque se ha guardado el que haya looteado, pero no se ha guardado que haya matado a todo el mundo. Porque tu arma brilla. ¿Qué es de plata? Nah, no creo no. Pues salir. Yo no quiero salir. Aquí el testamento. Convocatoria pública, cómo prevenir la gripe española. Tápese la boca con un pañuelo al toser o estornudar. Vaya caminando al trabajo, no escupa. No comparta su vaso. Evite las multitudes. En caso de enfermar, repose y acuda a un médico. Cómo fabricar una mascarilla. Doble una estopilla común de 20 por 40 centímetros de manera que tenga 20 por 20. A continuación, doblela de nuevo para obtener una tela de 20 por 10. Los cordeles de las cuatro esquinas deben tener la longitud de 25 centímetros. Cúbrase la boca y la nariz como se indica en la ilustración. Si en 1918 lo podían hacer, ¿por qué no lo podíamos hacer en 2020? Es que la gente se ha vuelto más tonta. Nada, imagino que te digan. ¡Hueva! No me olvido. Bueno, siempre no. Hay veces que me acuerdo y cuando me acuerdo, me explotan. Supongo que tiene que ser por aquí, ¿no? Por aquí arriba. Justo donde me he muerto.
¡No! Quería chuparle la sangre. Mejor es ahí. There has been a fight here. I can see a blood trail. Left by one of the antagonists, perhaps? ¿Cómo? Contra Luis. That's it. What a mess. Something terrible happened ¿Por here. qué no cambiará su quest? But what? Vale, creo que puedo mejorar. Toma, super potis. Muy bien. ¿Puedo mejorarlo? ¡Sí! Aumenta el daño infligido un 10%. Reduce el consumo de energía un 10%. Creo que es mejor este. Haría 12 más de daño. 22, perdón. Necesito ahora 2 placas más, 2 piezas, perdón. Y 6 barras de plomo. Vale. A ver, yo no quiero hacer la misión esta de tal palo, tal astilla. Aún, yo quería hacer esta, la del pasado. ¿Por qué me la ha cambiado? Cuarentena, no. This is now my domain, young Ekon. ¿Por qué tenemos que combatir? You're mine. Tampoco le voy a quitar el domain. Este me parece bien que spamee lo de... Pero tampoco me parece bien que spamee todo el rato esto. Your prey is mine now. ¡Hombre, ya! Tranquilito, que a mí también me ha dolido. Vuestra sangre revitalizante espesa. Puede ser que sea por aquí. Lo dudo, ¿no? Nah, no pasa por aquí. Susto.
A ver. Detalles. Encontrando parte del testamento de mi padre. Si lo investigo con profundidad puede que descubra el motivo de su desaparición hace ya 30 años. Tantos años, quería. Academia de Doris, carta de amor. Aubrey. ¿Es esta? No puede ser la primera carta de Aubrey. Pero Aubrey no es la mujer, ahora estoy flipando. A ver... Si quieres saber más, tan solo debes recordar lo felices que éramos en aquella época. Si quieres descubrir el siguiente mensaje, piensa en la verde hierba y en los altos árboles en domingos soleados. O sea, debe ser en el parque. Seguramente el alcantarillado será un atajo a otro lado. La verde hierba. Los altos árboles. ¡Ajá! Querido hijo, esta es mi segunda carta para ti. Si has encontrado esta carta, eso significa que seguramente... Emmeline. Vale. Le habrás enseñado la primera parte a tu hermana Mary y a mi querida Emmeline. Me parece bien que no te guardes para ti tus descubrimientos, pero la decisión debes tomarla tú. ¿Recuerdas nuestros largos paseos por este parque? Vuestra madre os enseñó el alfabeto abajo de estos árboles. Escondí tantos tesoros magníficos para ti y para Mary en este parque. Los dos erais tan listos, tan brillantes. Siempre supe que os convertiríais en personas magníficas. Siempre he estado orgulloso de vosotros. Nunca pude ocultar el orgullo que sentía cuando me preguntaban qué querías ser. Será lo que él quiera ser. Tu madre estaba convencida de que serías un gran artista como ella. Siempre te encantó leer y escribir. Aún conservo el primero de tus poemas, igual que conservo el primer dibujo de Mary. Cuando decidiste cursar tus estudios médicos, tu madre fue lo bastante sagaz como para ocultar sus inquietudes y preocupaciones. Yo estaba contento de que no te fueses a convertir en un aburrido banquero como yo. Cuando nos contaste que querías hacer la carrera de medicina, que pretendías mejorar la vida de los demás sin importar la riqueza, supe que como padres te habíamos enseñado la lección más importante de todas: respetar a todas y a cada una de las almas por lo que son, no por lo que tienen. Si quieres saber más, tan solo tendrás que recordar en qué hospital cursaste tu primera interinidad. Como siempre, tu padre que te quiere. I had almost forgotten I applied for a position at Pembroke. It was so long ago. Pues menos mal que me lo has dicho. Ahora sí que puedo ir a por esto. Es curioso porque me sale que está en el otro lado, pero imagino que no, tengo que seguir el camino de sangre que me salía. ¡Wow! ¡No! No es mi intención, lo juro. Vale, tú explotas. Esta vez me voy a acordar. Vale, no va a explotar porque la estoy matando con un mordisco. ¿Veis? Ahora que se me hace la animación de... Mierda, dron, ¿cómo subo yo ahí arriba ahora?
¿Cómo? ¿Y dónde tengo que ir? Esos son ratas. Pues entonces sí que tengo que ir aquí. No estoy tan lejos. Ups. Me queda ardida de golpe. Así que, a ver si sí que va a ser tan impresionante. Vale, está aquí. Pero abajo. ¿Qué le pasa? Menú de gourmet. A restaurant where the guests are blindfolded before being seated. Intriguing. Ah, sí. Menú del gourmet ciego. El gourmet ciego, menú del día, sorpresa, sorpresa. Platos misteriosos, sabores exquisitos. Platos principales, secretos suculentos, sabores divinos, curiosidad refinada o postres, misterio oculto. Aviso, todos nuestros clientes tendrán los ojos vendados cuando se sienten en la mesa. Los invitamos a utilizar todos sus sentidos, salvo la vista, para disfrutar de nuestros platos. ¿Puedo subir aquí arriba? Oh. No. I cannot enter. ¿Y cómo lo hago? No fucking idea. It's locked. Madre mía. ¡No! Dame un momento, que he escuchado un ruido en mi casa. Un momentito. ¡Ya vengo,
Vale, aquí estoy. Oh. Bueno, yo puedo atravesar esto, ¿no? ¡Ah! Ah. Vale, vamos a seguir la misión principal porque como no sé cómo ir al otro lado. Tampoco me voy a entretener aquí con cosas que no entiendo yo como yo no entiendo cómo. ¡Uy! Es que en realidad estabas haciendo el vago porque se oye desde aquí el Skull. ¿Se oye desde aquí? Uy. No entiendo, este mapa. Ah, por aquí, vale, vale. ¡Qué buen instinto tienes! Ilumíname mientras hago que me he esto. Ahora. Flu. 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 He dicho para mí siempre la gripe lo he escuchado como flu, no como influenza. Entonces aquí cuando dicen influenza, o sea, supongo que sí, que será como un sinónimo, ¿no? A lo mejor flu es una abreviación de influenza. Realmente es eso. Au. Lo que bien que había quedado. Yo quiero ir aquí. ¿Por qué estoy viniendo por aquí? ¿Me parece un tren? Puedo girar. No, no. ¿Qué dices? Encuentra un modo de entrar al teatro. Best run along. Kill it! I'll crush this beast. Stop. Look at it! Face fucker! ¿Por qué brilla? Si no me va a pegar el esto. De hecho, ¿por qué brilla? Si es una ballesta. No tiene un scope. Joder. Estoy tan fast que te he llegado ahí y aún no he llegado. De hecho, no voy ni a ir. Encuentra un método de entrar en el teatro. ¿Con esto aquí? ¿Cómo? ¿Está por ahí? No, rat. Bloody monster! O nivel 22. Sí que es raro de ver. Vale, ahora voy por aquí. ¿Y desde aquí puedo ir a algún lado? No. No. No.
¿Y desde aquí? ¿Este sitio es nuevo? No. No. Vale, ya sé dónde estoy. Entonces tiene que estar por aquí esto. ¿Ves? ¿Puedo subir a este carro? No. ¿Será por aquí? ¿O por las alcantarillas? No creo. ¿Aquí? Interesante. Ya me he alejado demasiado. Please, sir, can't let you through. There's an open window on the second floor. I should be able to get in through that. Vale. Pero no puedes hacer lo de lo tuyo. Hacer lo tuyo. ¿Puedes hacer lo tuyo? Me parece muy raro que no puedo hacer lo suyo. Tengo que hacer lo mío por aquí. O hay otro sitio por donde hacer lo mío. Pero Jonathan, please. Please, use... ¡Shush! Haz el shush. ¿Por qué no haces el shush? Está ahí, puedes hacerlo ahí. Te he visto hacerlo, te he visto hacerlo. Te lo he visto hacerlo. Sentido arácnido. ¿No? ¿Ah? ¿Cómo? No lo entiendo. Por aquí. Es que dudo mucho que tenga que venir por aquí para dar toda la vuelta para ir ahí. A lo mejor sí que es por aquí, ¿eh? Ah, no. No, 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 no. ¿Qué es este? Tendría que haber alguna forma de poder acceder ahí. Dice, I can reach it. The open window. There's an open window. ¿Vosotros veis un open window por aquí? Hay que ser... Ahí, ¿no? Me parece muy raro, ¿eh? Me parece... Open window on the second floor. ¿Por qué no puedo utilizar la celeridad?
Para mí que saque a buguetis. Porque es que esto me parece perfectamente... O sea, tendría que estar aquí. Puedo guardar. Puedo guardar. ¿Veis? ¿Veis? ¿Cómo se buguea esto, O sea, se perdona porque es un juego indie, ¿ok? No es más que tengo la mente siempre abierta a posibilidades externas. Ya no soporto el dolor. Es como si todo mi cuerpo me estuviese haciendo pedazos. Y todo porque esa mala pécora me infectó. Lleva días escondida en su camerino, dándonos órdenes a través de pequeñas notas. Y solo ensaya por la noche. He visto uno de esos ensayos. Se limita a caminar por el escenario enfurecida, llena de odio, gimoteando sobre su belleza deteriorada. Esa arpía está enferma, completamente corrompida y tiene intención de infectar a todos los demás. A toda la ciudad. Su próxima función será en diciembre. Pero para entonces todos los empleados del teatro nos habremos convertido en sus obedientes esbirros, obligados a servir a sus planes maquiavélicos. Seguramente haya encontrado la forma de envenenar la comida o el agua. Todos empezamos a sentirnos mal tras la comida que organizó el lunes pasado. A la persona que encuentre esta nota, quiero que sepas que me he suicidado para escapar del infierno que se había convertido este lugar. Que Dios se apiade de mí y de mi alma inmortal, pues me niego a ser cómplice de esta perversión. Woe to you, nations of hypocrites. For in front of you stands the tall queen. Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from? El escenario, ¿no? Bajo. Casi me muero. Casi me muero otra vez. Así no explota. Madre mía el veneno, ¿Mira? Alas, poor Doris, I knew her well. And today has testified to her kindness and beauty. For now Diario antiguo de Doris Fletcher, Londres, 17 de agosto de 1918. La he visto en persona, la bruja de mis pesadillas de niña. La víbora que me torturó durante años. La vi y me estremecí. Su voz, su cara. Sabía que estaba en el hospital. Sabía que estaba enferma, pero quería verla sufrir. Me he reinventado a mí misma. Me he convertido en una actriz famosa. He borrado esos tormentosos años de mi mente. Pero no puedo olvidar que soy su hija. Cuando la vi tan débil, en una cama tan pequeña, sufriendo, enferma, acabada, tuve que esconder las lágrimas porque me estaba mirando. Reconoció, vio el odio en mis ojos y sonrió. Mi madre ahora un cadáver andante. Lo peor de todo es que no sentí ninguna satisfacción al verla sufrir. Lo peor es que no me vinieron a la cabeza las palizas, los abusos. No, lo peor fue reconocer el odio que sentí en mi interior cuando me miró, pues era el mismo odio que vi yo en sus ojos. Al fin y al cabo, no puedo evitar ser su hija. Mi madre y yo somos iguales. ¡Agujero! The man who was dead. El hombre que estaba muerto.
rats. Uy. Who are you? You who dared enter my realm. Are you here to worship or mock me? I'm here to put an end to the vampire epidemic, Miss Fletcher. Ah. But Doris Fletcher is no more. She was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her. You feel anger for what happened to you, but I can help you. I'm a doctor, Miss Fletcher. Doris Fletcher is no more. All that remains are the dreams of the queen she was, and the queen she'll be. Until then, all shall die, for that was her final wish. You kill, come to me, my servants, avenge me! No será un combate de estos con un montón de randoms. Uy, sí que es un combate con randoms. Me deja morderla. Antiveneno, ¿no? On guard, pero nunca se cae. What? Your hand is shaking. Behold, Kinslayer, the disgrace of she whose beauty was once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? Se ha vuelto Piccolo en rojo. Ok. Touché, sir. Me corta la animación de que me iba a la mierda. ¡Auch! Si no es Scott. I summon thee. Estoy curando. Que creo que corta la animación de curarme. Wow. No, veneno, no, el veneno hace mucho daño. Dios mío, ya casi. Woe unto thee, son of Babylon! Ah, que me puedo mover más. Pensaba que la arena era solo esa zona de ahí. De ahí. Behold, Kinslayer, the disgrace of she whose beauty was once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? I summon thee, my... My blade shall pierce your villainous heart, dark prince. Estoy perdiendo vida. Que no me han pegado. No me está gustando esto, No me está gustando esto, No. Woe unto thee, son of Babylon!
Kinslayer, the disgrace of she whose beauty was once renowned. Will she be the queen again? Ah, que el veneno también te quita la estamina. Es que está por rato, tío. Voy a hacer este. Voy a hacer este. Mirad mi vida, mirad mi vida. No hay vida. Ya. What? What? ¿Y se ha puesto de pie en el último frame? What? You killed my Sí, sí. father. ¿Cómo que mata a tu padre? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Touché, sir. No touché nada. Arise and set. Behold, Kinslayer, the disgrace of she who was once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? ¿Cómo has esquivado eso? Venga, otra. Venga, otra. Muy bien. ¿Qué le pasa a esa? ¿Cómo? Joder, pues actúa muy bien, ¿eh? Trae sus propios efectos especiales. O sea, me ataca desde Parla. Aparte de atacarme desde Parla, me invoca un montón de bichos. ¿Qué hace la cámara? ¿Por qué de golpe? God. Oh my God. Oh my God. Oh my. My children, my beloved, die for the love of me. ¿Qué va? ¿Por qué no tienes ahí? No, 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 no. Un poco de suerte me la cargo. ¿Qué? No, 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 el veneno. Tío. No tengo las herramientas buenas para luchar contra todos estos, ¿sabes? No me he subido el 4. You killed my father. You killed my father. Behold, Kinslayer, the disgrace of she. Ah, la llamada con esta mierda. Will she be the queen again once they all share her fate?
Es que es muy bestial. Ok, muy bien. Usted es un poco una mierda, Ahí está, esta me la paso. Woe unto thee, son of Babylon! I... Esta la paso. A ver. Behold, Kinslayer, the disgrace of she who he was once removed. Will she be the queen again once they all share her fate? On guard! ¿Qué has hecho? Arise and save your queen, my slaves. Your blood will be mine. No tengo sangre. I summon thee, my children of the night. Fight! ¿Mato? Come to me, my servants. Avenge me. Nope. Don't do this to me. Oh my god! Hear and obey, for your queen ¡Hombre ya! Ay, que le llega hasta la cara. Wait. I beg you, wait. What? I don't want to die. And I did not come to kill you, Miss Fletcher. ¿Ah, no? Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. Acaba de decir que no iba a venir a matarla. What you just said. ¿Ves? That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Will I be remembered? Will you? Si eres la que me ponía veneno, me atacaba a distancia y me dejaba. The greatest actress of her generation. No one can take that from you.
Mira el trauma que me has dejado. And farewell. Farewell, Doris. A tope con el drama. Bravo! So dramatic. I love it. McCullum. How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that skull infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I've put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. Ah, me parecía, ¿no? I should probably leave the theater right now. It's locked, all right. The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my... Mierda. Ah, qué cagada. ¿Sigues? These people want me dead. No, no me I need to leave now. Vale, creo que lo voy a dejar aquí. ¿Eh? Y ya seguimos el lunes. ¿Ah? ¿Mm? Hemos avanzado bastante, ¿eh? Aparte, me gusta terminar con un boss. Creo que es un buen momento para terminar. Yes, yes, yes. Bueno, luego vuelvo con un poquito más de Resident Evil. ¿Vale? Y nos vemos esta tarde con el Resident Evil. Después, que tengan buena tarde. Un abrazo a todo el mundo. 10-10.